Permítanme un segundo. Ya está empezando a grabar y permítanme compartir pantalla. Ahí está. Me adelanté un poquito y empecé a hacer las pizarras. Ok, ¿qué vamos a hacer nosotros o qué vamos a revisar nosotros el día de hoy? Se supone, muchachos, que ustedes ya leyeron el capítulo 9 del libro de macroeconomía y la economía global del famoso Sachs Larraín. Así se conoce el libro. Ese libro para mis niños de economía es uno de los libros de cajón para cuando lleven o si están cursando su materia de teoría y política monetaria, se pueden apoyar en ese libro un poco en la parte de movilidad del dinero. Y también hay otro libro que se llama Dinero y Banca de Robert Minsky. Esos son libros como de cajón para nosotros en este tipo de materias. ¿Qué vamos a ver nosotros el día de hoy? La clase pasada nosotros veíamos precisamente el modelo IS-LM y veíamos el impacto de las decisiones de política económica. Veíamos que una política fiscal expansiva, desplazaba nuestra curva IS hacia la derecha. ¿Por qué? Porque partíamos de que un incremento del gasto de gobierno, una reducción de impuestos o aumento de transferencias recorría esta pendiente. ¿Qué pasaba con nuestra curva de demanda agregada? Acuérdense que el modelo ISLM, muchachos, es un modelo de demanda agregada. Va a desplazar a esta curva, nada más. Veíamos que una política monetaria expansiva, muchachos, implica desplazar nuestra curva de oferta monetaria, en este caso hacia la derecha. Recuerden, no es que el Banco Central haga más dinero, sino que hace uso de los tres instrumentos que mencionábamos anteriormente, hace uso de las operaciones de mercado abierto, hace uso de la tasa de descuento o hace uso del coeficiente de reservas de los bancos para aumentar o retirar dinero de circulación. De esa manera hay más o hay menos dinero en la economía y de esa manera manipula las tasas de interés. Y esto está representado LM con pendiente positiva. ¿Qué vamos a tener en nuestro modelo, muchachos? A diferencia de la clase anterior, yo les ponía los casos extremos, que era el modelo clásico con una oferta agregada completamente vertical, o el extremo keynesiano, que era una curva de oferta agregada con pendiente, completamente horizontal. ¿Qué vamos a tener nosotros aquí? Nosotros vamos a trabajar con una oferta agregada con pendiente positiva. Vamos a considerar que nuestra economía no está en esos extremos, no está en el extremo clásico, no está en el extremo keynesiano, sino que estamos a la mitad. Tenemos cierto grado de flexibilidad en nuestra curva de oferta agregada. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Con base en esto, ¿qué vamos a tener? Vamos a meter el tipo de cambio, muchachos. ¿Por qué tenemos que meter el tipo de cambio? Con el tipo de cambio vamos a trabajar en el sentido de que cuáles son las implicaciones en la economía. Vamos a empezar con que tenemos perfecta movilidad de capitales. ¿Se acuerdan qué era la perfecta movilidad de capitales? ¿No se acuerdan? Ok. ¿Qué es la perfecta movilidad de capitales? Recuerden, muchachos, que la perfecta movilidad de capitales implica que no hay restricciones a la movilidad del capital, valga la redundancia. En este caso significa que el dinero se mueve libremente, de manera que la tasa de interés interna acaba siendo igual a la tasa de interés externa. Esa es la perfecta movilidad de capitales. No hay diferencia entre la tasa de interés en Estados Unidos y entre la tasa de interés en México. Eso es lo que supone la perfecta movilidad de capitales. Por eso acuérdense que I solita es tasa de interés interna y con asterisco es tasa de interés externa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a empezar. Voy a ponerlo aquí. Vamos a empezar con nuestro modelo
Y esto es importante. Vamos a ver primero lo que es la política monetaria expansiva. Déjenme hacer un poco más pequeña la letra, no nos va a caber esto. Ahorita la corrijo. Política monetaria expansiva con de cambio fijo. Ajá. Aquí, espérame, tipo de cambio. Mi palabra clave aquí, muchachos, es cómo va a ser mi tipo de cambio, si va a ser fijo o si va a ser flexible. Esa es mi palabra clave. Permítanme. ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? A ver, ¿en qué consiste una política monetaria expansiva? Se supone que ustedes ya lo leyeron. Es una política que implica el aumento de la oferta monetaria, ¿no? Ok, vamos a aumentar nuestra oferta monetaria. Ese es el paso número 1. No sabemos qué pase. Vamos a considerar en este caso, muchachos, que el Estado decide realizar una compra de bonos de mercado abierto, decide realizar una operación de mercado abierto, es decir, les va a comprar sus CETES. Si yo les compro a ustedes sus CETES, muchachos, ¿qué les tengo que regresar? Nos tiene que dar dinero. Dinero. Entonces estoy aumentando la liquidez. ¿Esto qué va a ocasionar, muchachos? Que aumente mi oferta monetaria. Entonces, nuestro primer movimiento de una política monetaria expansiva es que va a aumentar la oferta monetaria. Ese es mi primer movimiento. Voy a desplazar mi oferta monetaria hacia la derecha. Ajá, es una política monetaria expansiva. Ya la desplacé. Al haber un incremento de la oferta monetaria, muchachos, ¿qué pasa con la tasa de interés? ¿Qué está pasando con mi tasa de interés? ¿Disminuye? Está disminuyendo. En este caso, muchachos, la tasa de interés de nuestro país es menor a la tasa de interés externa. ¿Estamos de acuerdo? Si los CETES pagan menos que los bonos de la Reserva Federal de Estados Unidos o que los dólares, vamos a tratar el dinero como un bono, muchachos. ¿En qué vamos a querer tener nuestro dinero, muchachos? ¿En pesos o en dólares? Escuchen bien lo que les acabo de decir. La tasa de los CETES es menor a lo que pagan los dólares. En dólares. En dólares. Entonces, ¿qué le pasa a nuestro tipo de cambio? ¿Se aprecia o se Se deprecia? deprecia. ¿Se puede depreciar? Pues sí, porque estás queriendo más dólares, ¿no? ¿Qué dice aquí? Ah, Aguas. Por eso les No, decía, por eso se los puse con mayúsculas. ¿Qué tipo de cambio tengo, muchachos? tipo de cambio fijo. ¿Puedo depreciar el tipo de cambio? No. No, ese es el pequeño gran problema, muchachos. Todo iba perfecto, ¿no? El análisis que me hicieron es perfecto. Aumentó la oferta monetaria. Es más, vamos a tener que nuestra tasa se desplaza a lo que yo les decía aquí. Es más, déjenme irselos graficando. Más o menos para que tengamos un encuadre de las gráficas lo más derechito que se pueda. En esta situación, hasta acá se va a desplazar mi LM. Juro que trato de hacerlas lo mejor que puedo. Salen más derechas que en clase, de eso tengan 100% certeza. En clase me salen bien derechuecas, las hago a mano alzada, ¿no? Entonces, en este caso, muchachos, los títulos de gobierno, los CETES, pagan menos que los dólares. Estamos pasando del punto A al punto B. Igual aquí, ¿no? Del punto A al punto B.
En teoría, muchachos, mi curva, también mi demanda agregada se debería desplazar. Voy a desplazar mi demanda agregada. Esa fue una de las preguntas del problemario teórico, ¿no? Exacto. Ay, ¿qué hice? No me hagan caso, no sé qué hice. No sé qué apreté. Ya, perdón. Esta es una de las preguntas de su problemario teórico. Esa no era. ¿Qué hice? Moví mi oferta agregada. Esta es la que quiero mover, perdón. Ahí está. Mi demanda agregada. Pasé de la demanda agregada 0 a la demanda agregada 1. Aquí están sus respuestas de su problemario que no sé si ya empezaron. Ah, una cosa, muchachos, antes de continuar. Si ustedes ya comenzaron a revisar su problemario, hay un error en su problemario práctico, viene como encimado. No sé si alguien ya lo checó, además de su compañera Avianet. No, nadie. Ok, Sí, bueno. bien, Sí, bien. ya, Nada bueno. más. Los que ya lo checaron y vieron que estaba todo amontonado, muchachos, una disculpa, hubo un error en el archivo, entonces ya lo corregí y se los volví a subir de manera que se viera bonito, o sea, que ya no estuvieran todas esas cosas que no tenían que estar. Entonces ya lo corregí, ya subí el archivo correctamente, una disculpa si les ocasionó algún inconveniente. Otra cosa, muchachos, dentro de su problemario teórico y dentro de su problemario práctico, por favor, agreguen, ahí póngalo como nota, acuérdense de estudiar lo que es el impacto del tipo de cambio en las exportaciones y las importaciones, y el ejercicio que hicimos de tipo de cambio. ¿Se acuerdan que ahí hicimos un ejercicio de que cuánto valen mis exportaciones y transformarlas a moneda nacional y qué pasa cuando hay una apreciación y una depreciación? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, ¿Sí? profesor. Bueno, ese no lo alcancé a incluir en los problemarios, muchachos, tanto teórico como práctico. Ese tema también incluyanlo porque viene en su examen. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí, ahora sí que ya se los comenté antes de que se me olvidara. Entonces, lo que decía Vianet es importante. Dice, se está depreciando, pero yo puedo depreciar el tipo de cambio, muchachos. No tengo tipo de cambio fijo. Entonces, ¿qué creen que haga el Banco Central para evitar una depreciación? La gente, ¿qué quiere, muchachos? ¿Pesos o dólares? Dólares. Entonces, ¿qué creen que haga el Banco de México para evitar que se siga depreciando el peso? El Banco de México tiene que mantener el tipo de cambio fijo, muchachos. Va a ¿Qué es? incrementar su tasa de interés. Pero ¿cómo la va a incrementar? Ya aumentaste la cantidad de dinero, ¿cómo incrementas la tasa de interés? Ya te vendí setes. Ya te compré tus setes. Ya hay más dinero, ya bajé la tasa de interés. ¿Cómo le hago para evitar estas presiones de depreciación sobre mi tipo de cambio, muchachos? Escuchen esto. El público, ¿qué nos pide? Dólares. ¿Y qué tiene el Banco de México? ¿Cómo están las reservas del Banco de México? ¿Aumenta sus reservas? Al revés. La disminuye, vende los dólares que tiene el Banco de México, ¿no? Exacto. El Banco de México tiene reservas, muchachos. El instrumento que tiene el Banco de México para evitar esta depreciación del tipo de cambio son sus reservas. Y vulgarmente se dice, el Banco de México va a aventar reservas, muchachos, ¿hasta dónde? Hasta que la tasa de interés interna es igual a la tasa de interés externa. Es correcto, la va a subir. ¿Cómo la va a subir, muchachos? Lo que va a hacer el Banco de México es una operación de recompra. Ok, tú no quieres pesos, regrésame mis pesos, yo te voy a dar dólares. ¿Hasta dónde te voy a dar dólares? Hasta el punto en donde se satisfagan
las necesidades del mercado y otra vez mi tipo de cambio deje de tener presiones. Es decir, lo que vamos a tener aquí, muchachos, es un movimiento de ida y vuelta. O sea, va a aumentar mi oferta monetaria, parece que va a aumentar el producto, pero se acaba regresando. O sea, vamos de A a B para terminar en el punto C. La pregunta es aquí, muchachos, si regresé a C, si mi efecto final es C, ¿qué pasó con mi economía? ¿Aumentó el nivel de precios? Si acabé en C, ¿aumentó el nivel de precios? Se mantiene igual, ¿no? Se mantiene igual. ¿Qué pasó con mi producción, muchachos? Pasé de Q0 a Q1 y me volví a regresar. ¿Qué pasó con el nivel de producción? Se mantiene Se también. mantuvo. ¿Qué pasó con el nivel de ingreso? Pues se mantuvo. ¿Qué pasó con la tasa de interés? También se mantuvo, ¿no? También se mantuvo. ¿Cambió algo en la economía? No, No. ¿Pero qué pasó con nuestras reservas internacionales? ¿Aumentaron o disminuyeron? disminuyeron. Disminuyeron. Entonces, muchachos, ahorita les voy a poner toda la interpretación de estas gráficas, pero lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Una política monetaria expansiva con tipo de cambio fijo no tiene impacto en la economía y lo único que se genera son pérdidas de reservas internacionales. No cambia el nivel de ingreso, no cambia el nivel de producto, no cambia la tasa de interés, no cambia el nivel de precios y lo único que hicimos fue perder reservas internacionales. Eso es lo que pasa cuando tenemos tipo de cambio fijo. Ajá. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí quedó claro lo que hicimos? Sí, profesora. ¿Sí? Ahorita les pongo la interpretación. De todas maneras, en el libro del Sachs, el libro que les pasé, muchachos, viene una tablita casi al final del capítulo, de ese capítulo 9. Ajá, es una tabla resumen. Viene con unos signos nada más. Ahorita les digo en qué página exactamente viene, porque no sé si leyeron o no, así que de todas maneras, viene la página. Viene en la página 308. Recuerden que como están fotocopiado, bueno, pues ahí saben que se van a sumar o restar más páginas, pero en la página 308 viene el impacto, ahora sí que el resumen de todas estas políticas. Entonces, eso es lo que estaríamos teniendo. Entonces, ahí está. ¿Qué vamos a tener entonces? En este caso, el Banco Central, perdón, ahorita hago más chiquita la letra. Aquí, el Banco Central realiza una compra de bonos en el mercado abierto. Ese va a ser nuestro instrumento en el mercado abierto, aumentando la oferta monetaria. Esto disminuye la tasa de interés interna con respecto a la tasa de interés externa. Era que los consumidores buscan cambiar los bonos nacionales por extranjeros. Es más, muchachos, aquí consideramos que el dinero es un bono. Ya no aparece, pero antes los billetes muy viejitos hasta tenían la leyenda que decía páguese al portador, como si fuera un cheque. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos pensando en el dinero como ese bono, cambian los pesos por moneda extranjera, lo cual ejerce una presión
sobre el tipo de cambio, depreciándolo. Profesor, algo así le pasó a Argentina, ¿no? Sí, hijo, en Argentina fue una corrida de bonos, pero en el caso de Argentina, ¿en qué periodo? Con los bonos buitre, bueno, siempre se han llamado bonos buitre. ¿En qué periodo? En el 2001 eso fue lo que hicieron, se tenía un tipo de cambio fijo y lo que hacía la gente era, así como yo depositaba pesos, iba y sacaba dólares. El problema es que Argentina se quedó sin dólares y tuvo que abandonar su tipo de cambio fijo. Es cuando se viene una devaluación. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener aquí, muchachos, es que se está ejerciendo presión sobre el tipo de cambio hacia la depreciación. Punto y aparte, ¿cómo se tiene tipo de cambio fijo? El Banco Central interviene reabsorbiendo el exceso de oferta monetaria, subastando reservas. Voy a subir tantito el pizarrón, muchachos. Ahorita se los pongo. Subastando reservas, punto y aparte. De manera que no hay modificaciones en el producto, precios, tasa de interés o de cambio. Es fijo. Interés, tipo de cambio, cantidad de dinero. El único efecto es la pérdida lleva acento. Pérdida de reservas internacionales. Ajá. Eso es lo que pasa, muchachos, cuando tenemos tipo de cambio fijo. Voy a hacerlo más chiquito para que lo alcancen a ver todo. Esto es lo que pasa cuando nosotros tenemos tipo de cambio fijo. Si nosotros adoptamos y decidimos, muchachos, tratar de manipular la cantidad de dinero que existe en una economía, lo único que vamos a acabar es perdiendo reservas. En este caso, la política monetaria no nos sirve para nada. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí. ¿Sí? Ustedes me dicen cuándo pueda cambiar el pizarrón. ¿O ya lo tienen? Ya, mis. ¿Ya? Voy a cambiar. ¿Todos de acuerdo? No, un momento, profesora. Claro que sí. Ya con las primeras gráficas, teniendo las primeras gráficas, ya es más rápido hacer lo demás. Estas son las respuestas en su problemario, así que recuerden contestar y hacer sus gráficas. Esto es pregunta de examen, muchachos. Entonces, tienen que saberlo analizar. ¿En el examen van a venir las gráficas? No sé, depende de cómo se porten. Puedo ser cruel e inhumana. Solamente una vez hice preguntas con gráficas. No lo vuelvo a hacer, fue una masacre. ¿Mande, chaparrito? ¿Y qué tal estuvo ese examen? Fue una masacre. Pero no, bueno.
No eran tanto las gráficas, es que no sabían qué mover. Por eso les digo, tienen que aprender a hacer gráficas, y más mis niños de finanzas. Pero pues es cuestión de leer, ¿no? Digo, a final de cuentas ahorita nos fallan algunas cosas porque justo Están nos aprendiendo. confundimos un poquito, ¿no? Pero Sí, hija, ahora sí que es cuestión de leer, pero sí deben de, por eso les decía, aquí en la interpretación hay muchas cosas que no estamos poniendo, pero que nosotros intuimos por parte de la gráfica. Por eso les decía, aquí, esto de aquí es la interpretación, pero ¿a poco estoy poniendo que se desplaza la curva de oferta hacia la derecha o que se recorrió? Esta no. es la interpretación de todo el caso de manera general, ¿sí? Eso es lo que nosotros vemos, eso es lo que, como dicen ustedes, lo van aprendiendo con el paso, pero lo que me decían ustedes es que ya no ven tanto análisis gráfico y eso pues lo tenemos que corregir. Bueno, así que de a poquito, por eso ya no les pongo gráficas en el examen, pero pues sí quiero que lo sepan hacer. Ahora, ustedes me dicen cuando ya, muchachos. Ya. ¿Ya? Ujú. ¿Todos ya? Ok. ¿Qué vamos a tener ahora? Si se dan cuenta, el escenario es exactamente el mismo, muchachos. ¿A qué me refiero? Tengo mi curva IS, mi curva LM, mi oferta monetaria, mi demanda monetaria, mi curva de oferta agregada, mi curva de demanda agregada. Acuérdense que nosotros para todo este caso vamos a considerar, y hasta en el examen van a considerar oferta agregada con pendiente positiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a tener en este caso? Igual, muchachos, vamos a analizar la política económica. En este caso vamos a tener, déjenme ponérselos con otro color. Vamos a tener el impacto de una política fiscal. Impacto. Ahorita les cambio el tamaño de la letra. Impacto de la política fiscal con tipo de cambio fijo. Acuérdense, muchachos, cuando lean sus preguntas, fíjense si dice tipo de cambio fijo o dice tipo de cambio flexible. Esa es mi palabra clave. 1, identificar el tipo de política. 2, identificar si estoy trabajando con tipo de cambio fijo o con tipo de cambio flexible. Entonces aquí se los encierro, es tipo de cambio fijo. Esa es mi palabra clave. ¿En qué consiste una política monetaria, en qué consiste una política fiscal expansiva, muchachos? Si yo les hiciera una pregunta de examen, ¿qué es una política fiscal expansiva? ¿En qué consiste? ¿En aumentar o disminuir qué? Se supone que era disminuir los impuestos, ¿no? Disminuir los impuestos, pero acuérdese que era un instrumento más grande aparte de los impuestos. Incrementar el gasto. Exacto. Incrementar el gasto de gobierno. Ese es el principal instrumento de una política fiscal expansiva. Vamos a aumentar el gasto de gobierno. Ajá. Cuando nosotros aumentamos el gasto de gobierno, muchachos, esto implica que mi curva IS se va a desplazar automáticamente hacia la derecha. Entonces, déjenme ponerlo con otro color. Voy a desplazar mi curva IS hacia la derecha. Nosotros queremos consumir más, el gobierno está gastando más. Entonces, esto va a implicar que también mi curva de demanda agregada se desplace hacia la derecha. Déjenme que cuadre. ¿Está? Ahí está mi curva de demanda agregada. ¿Qué está pasando con mi tasa de interés, muchachos? Aquí, en este punto. Si aumenta el gasto de gobierno, ¿qué pasa con la demanda de dinero, muchachos? ¿Aumenta o disminuye?
Aumenta, ¿no? Aumenta. ¿Y qué está pasando con mi tasa de interés? Si aumenta el gasto de gobierno, aumenta la demanda de dinero. ¿Qué está pasando con mi tasa de interés aquí arribita, muchachos? ¿Cómo es la tasa de interés interna con respecto a la extranjera? Acuérdense que este es nuestro mercado nacional. Está aumentando el consumo porque está aumentando el gasto de gobierno. ¿Qué está pasando con la tasa de interés? Niños, ¿qué tengo aquí? ¿Qué pasó con mi tasa de interés? ¿Aumentó? Aumentó. Y si aumenta la tasa de interés interna, ¿qué vamos a querer? ¿Pesos o dólares? Aquí en este caso, muchachos, la tasa de interés interna es mayor a la tasa de interés externa. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Hasta ahí vamos bien. Pasé del punto A al punto B. Todo está bien bonito. Hasta aquí no hay problema. Pasé del punto A al punto B y lo mismo lo tengo aquí en mi mercado de dinero. ¿Ah? La gente decidió comprar más. La gente quiere consumir más, demanda más dinero. Todo está perfecto. Pero este movimiento, muchachos, hace que la tasa de interés interna sea mayor a la tasa de interés externa. Los CETES pagan más que los dólares. ¿Qué moneda queremos tener? ¿Pesos o dólares? Pesos. Pesos. Y entonces, ¿qué pasaría con mi tipo de cambio? ¿Se aprecia o se deprecia? ¿Qué pasaría con el peso? ¿Se estaría apreciando o se estaría depreciando? No se movería. Escuche bien, ¿qué me No, se acaban de aprecia, decir? ¿no? Se está apreciando. ¿Por qué? Porque los pesos pagan más que los dólares. Entonces, ustedes ya me Pero dicen, dijo que es ajá, fijo. ojo, ahí está el problema, es fijo. Ojo, si no se va a mover el tipo de cambio, pero hay presiones, nos estaría pasando algo parecido con el ejemplo anterior. Hay presiones sobre el tipo de cambio. ¿El mercado qué me está pidiendo que le dé? ¿Dólares Pesos. o pesos? Pesos, me Pesos. está pidiendo, ¿sabes qué? Yo quiero pesos, no quiero dólares. Hay presión sobre el tipo de cambio, se quiere apreciar. Yo no puedo dejar que se aprecie porque mi tipo de cambio es fijo. Entonces, ¿qué creen que haga el Banco de México? ¿Qué moneda quieres? Inyecta más pesos, ¿no? Exacto. ¿Qué va a hacer el Banco de México, muchachos? El Banco de México va a tener que salir al quite y va a decir, ok, mercado, ¿quieres pesos? Yo te doy pesos. ¿Y qué me van a dar ustedes? ¿Pesos o dólares? Dólares. Dólares. Y esto, muchachos, lo que va a hacer es que en este caso, en mi mercado de dinero, se va a desplazar mi curva de oferta monetaria. ¿Hasta dónde? Hasta donde se satisfaga la demanda de los dólares. Voy a ampliar un poquito esta. Hasta ahí llega. Entonces, mi oferta monetaria va a tener que aumentar. Ustedes lo pueden hacer más grande, nada más que aquí ya las había dibujado con anterioridad y quedaron muy chiquitas. Hasta ahí. Va a aumentar mi oferta monetaria. ¿Qué va a pasar? El Banco de México va a tener que salir y decir, ok, ¿quieres pesos? Yo te doy pesos, dame tus dólares. Entonces aumenta la oferta monetaria. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta dónde va a vender pesos el Banco de México, muchachos? Hasta dónde la tasa de interés interna sea igual a la tasa de interés externa. Y lo mismo va a pasar aquí. ¿Hasta dónde va a aumentar? Esto es el desplazamiento de mi curva LM. Y vamos a tener lo siguiente, más o menos a ojo de buen cubero. Ahí está. Desplazo mi LM de LM0, que era el original, a LM1. Y mi oferta agregada, ¿qué creen que le pase a mi oferta agregada? Perdón, a mi demanda agregada va a volver a aumentar. Espérenme. Ahí está. Ya quedó más cortita, pero todas son demandas agregadas.
Demanda agregada 0, 1 y 2. ¿Qué está pasando, muchachos? ¿Qué pasó con la tasa de interés? ¿A dónde quedó? ¿Igual o diferente? Igual. Igual. ¿Qué pasó con el nivel de producto? ¿Qué pasó con mi Q? ¿Aumentó o disminuyó? ¿Qué pasó con el nivel de producto? Aumentó. Aumentó. ¿Y qué pasó con mi nivel de precios? También aumentó. También aumentó. ¿Y qué pasó con mis reservas internacionales? Aumentaron. Aumentaron. Ese es el efecto, muchachos, de una política fiscal expansiva con tipo de cambio fijo. Aquí se dice que tiene el mayor impacto en la economía. En este caso, al ser la tasa de interés interna más alta que la tasa de interés externa, comienza a apreciarse el tipo de cambio. Como esto no se puede dar, el Banco Central sale, subasta moneda nacional, absorbe reservas, de manera que aumenta la cantidad de dinero que hay en la economía, ¿no? El impacto final, muchachos, es que aumentó el nivel de producto, aumentó el nivel de precio, aumentó el nivel de reservas internacionales, el tipo de cambio y la tasa de interés se mantuvieron. Ese es el efecto de una política fiscal con tipo de cambio fijo. En este caso se dice que tiene un efecto expansivo o que tiene el mayor impacto posible en la economía. ¿Sí queda claro, muchachos? En este caso, Sí, profesora. aumenta el gasto de gobierno, lo cual desplaza IS hacia la derecha. Punto y seguido. De manera que aumenta la demanda de dinero y con ello la tasa de interés interna. Al ser la tasa de interés interna más alta que la externa, el tipo de cambio tiene presión hacia la apreciación. Punto seguido. El Banco Central interviene subastando moneda nacional y absorbe moneda extranjera. El efecto final es un aumento del producto, del ingreso, de las reservas, precios, tipo de cambio y la tasa de interés se mantiene. Miren, todo ese amontonadero de gráficas en 2 parrafitos, 3. ¿Sí va quedando claro, muchachos? Sí, profesora. Conste. Ustedes me dicen cuando pueda cambiar el pizarrón. Le toman foto. De todas maneras, no se preocupen. Ya saben que las pizarras y todo esto yo se los paso, igual que el video de clase. Ustedes me dicen cuando ya.
¿Ya, muchachos? Sí. ¿Sí? Sí, profesora. Ok. ¿Qué vamos a tener? Igual, muchachos, esquema ISLM, pero ahora vamos a tener una pequeña modificación. Vamos a tener tipo de cambio flexible. En estos modelos, en estos dos primeros modelos, en algún momento les mencioné la balanza comercial, muchachos. No. ¿No? En estos casos podríamos hasta cierto punto, y lo voy a poner muy entrecomillado, muchachos, hablar de una economía relativamente cerrada, o no es que no haya comercio internacional, simplemente que el tipo de cambio al no modificarse, pues no le va a pegar a la balanza comercial. Vendemos y compramos como siempre, ¿no? No hay impacto sobre la balanza comercial. Cuando nosotros tenemos tipo de cambio flexible, sí tiene impacto en la balanza comercial. Entonces vamos a comenzar igual, muchachos, política monetaria expansiva y el impacto que va a tener. Entonces vamos a tener, voy a hacer más chiquita la letra. Ahorita les cambio el política monetaria expansiva con tipo de cambio flexible. Y nuestra palabra clave igual, muchachos, va a ser cómo va a ser nuestro tipo de cambio, si es fijo o si es flexible. En este caso es flexible. Ya sabemos que una política monetaria expansiva, muchachos, consiste en un primer momento en desplazar mi curva de oferta monetaria hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Voy a desplazar mi curva hacia la derecha. Ahí está. Aumenté la cantidad de dinero que hay en la economía, decidí realizar igual una operación de mercado abierto con presetes y les di su dinero. Pasamos de la oferta monetaria 0 a la oferta monetaria 1, de la tasa de interés a la B. Y esto implica que mi tasa de interés interna, muchachos, es menor a la tasa de interés externa. Es exactamente lo mismo que habíamos visto con el tipo de cambio fijo, muchachos, en términos de impacto. En este caso, la tasa de interés interna es menor a la tasa de interés externa. Si los pesos, muchachos, pagan menos que los dólares, ¿qué moneda vamos a querer? Pesos o dólares. Entonces, ¿qué le va a pasar a mi peso? ¿Se aprecia o se deprecia? Se deprecia. Se deprecia. ¿Tiene que intervenir el Banco de México, muchachos? No. No, Bueno. en este caso no, muchachos. El tipo de cambio se está depreciando, así lo dice que está pasando el mercado, y como tengo tipo de cambio flexible, yo no voy a meter mi cuchara. Dicen, ¿a poco pasa eso? ¿Qué va a pasar, muchachos? En un primer momento vamos a tener el desplazamiento de nuestra curva LM hacia la derecha, como lo teníamos hace ratito. Voy a desplazar LM hacia la derecha, de LM0 a LM1. Está aumentando mi oferta monetaria, tiene impacto en este mercado, desplaza mi demanda agregada. Déjenme hacerlo bien. Les voy a poner de colores, más o menos. Pasamos de la demanda agregada 0 a la demanda agregada 1. Ya quedamos que se está depreciando nuestro tipo de cambio. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Si se deprecia el tipo de cambio, ¿qué pasa con las exportaciones, muchachos? ¿Se acuerdan que vimos tipo de cambio? Y que yo les mencionaba el impacto del tipo de cambio en las exportaciones, en las importaciones. ¿Un tipo de cambio depreciado favorece o encarece las Es exportaciones? más caro, ¿no, profesora?
Favorece, Las ¿no? exportaciones. Favorece. ¿Cómo las encarece? Aguas, muchachos. Un tipo de cambio depreciado, que se deprecia el peso, abarata las exportaciones, encarece las importaciones, hace más baratas las exportaciones. Y si mis exportaciones son más baratas, muchachos, ¿voy a vender más o voy a vender menos? Más. Y si las importaciones son caras, ¿voy a comprar más o voy a comprar menos? Menos. Menos. Entonces, ¿qué va a pasar con el saldo de mi balanza comercial? ¿Debería de ser superavitario o deficitario? Déficit. ¿Por qué? Si está No, estás vendiendo más. vendiendo más caro. No está vendiendo, aguas con eso, muchachos. Por eso les decía que leyeran el libro. Con un tipo de cambio depreciado, en teoría, acuérdense, las exportaciones son más baratas, las importaciones son más caras. Yo voy a vender más, el resto del mundo se basa en lo mismo que nosotros, bueno, bonito y barato. Entonces puedo comprar mucho con menos dinero. Entonces voy a empezar a vender más. ¿Qué va a pasar con mis importaciones? En teoría yo voy a dejar de comprar porque ya son más caras. ¿Esto qué me va a generar? Si compro menos y vendo más, ¿qué pasa con mis ingresos? ¿Son mayores a mis egresos, sí o no? En teoría. Si yo vendo más de lo que me estoy gastando, ¿qué pasa con mis ingresos, muchachos? ¿Deberían de ser mayores o menores? Mayores. Mayores. Esto, muchachos, las exportaciones forman parte de la IS, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, el impacto en la balanza comercial, muchachos, se va a traducir con un incremento de la demanda agregada. ¿Qué voy a tener aquí? Que IS se va a desplazar hacia la derecha. ¿Por concepto de qué? Por concepto de la balanza comercial, muchachos. Un tipo de cambio depreciado favorece la balanza comercial. Favorece exportaciones, encarece las importaciones, de manera, perdón, con esa línea, que la demanda agregada se vuelve a desplazar. Como aumenta la demanda agregada, aumenta la demanda de dinero, quiero comprar más. Aquí más o menos. Se supone que esto ya lo deberían de saber porque lo leyeron, aunque sea de fingido. Pasamos del punto A, B, C. Pasamos de A a B a C. ¿Qué pasó con mi tasa de interés, muchachos? ¿Qué está pasando con mi tasa de interés? ¿Se modificó o se mantuvo? Se mantuvo. Se mantuvo la tasa de interés. ¿Qué pasó con mi nivel de producto? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. ¿Qué pasó con mi nivel de precios? Aumentó. ¿Qué pasó con mis reservas internacionales? ¿Las toqué en algún momento? No, Entonces, ¿cambiaron o se mantuvieron? se mantuvieron. ¿Qué pasó con mi tipo de cambio? ¿Se apreció o se depreció? Se aprecia. ¿Se apreció? Se depreció, perdón. Se depreció. Eso es lo que pasa con una política monetaria expansiva, muchachos. Primero bajan, una política monetaria expansiva, resumido, es aumenta la oferta monetaria, la tasa de interés interna es menor a la externa, deprecia el tipo de cambio. Un tipo de cambio depreciado abarata exportaciones, encarece importaciones, de manera que aumenta IS. Por lo tanto, hay un superávit comercial.
y eso se compensa con un desplazamiento de IS. Por lo tanto, aumenta la demanda agregada, aumenta el nivel de producto, aumenta el nivel de precios, la tasa de interés se mantiene, el tipo de cambio se deprecia y las reservas internacionales no se tocaron, muchachos, porque el Banco Central no interviene cuando tenemos tipo de cambio flexible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ojo, muchachos, este modelo es de la década de 1970. Es un modelo súper viejo, ya no tiene validez porque hay muchos supuestos que se han levantado y hay muchísimas otras variables que se han incorporado al entorno económico. Ya no solamente son este tipo de políticas, hay otras cantidades de variables, pero este es el modelo base del cual ustedes parten para hacer el análisis de política económica. Sí queda claro, por eso es muy importante que tanto economistas financieros, mis ingenieros, lo tengan presente, porque de aquí dependen las decisiones que se vayan a hacer. Y a nivel empresa también tengo que tener en cuenta qué tipo de cambio está manejando mi economía y cuáles van a ser los impactos en las tasas. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, en este caso vamos a tener lo siguiente, con política monetaria expansiva y tipo de cambio flexible, un incremento de la oferta monetaria, disminuye la tasa de interés interna, respecto a la tasa de interés externa, lo cual ejerce una depreciación de la moneda nacional. Entre paréntesis, vamos a poner, si quieren dólares, de la moneda nacional, coma, punto seguido, perdón. La depreciación del tipo de cambio favorece las exportaciones y encarece las importaciones, de manera que se desplaza la curva IS. Acuérdense que las exportaciones netas forman parte de la demanda agregada, muchachos. El efecto final es un incremento del producto, del ingreso, de los precios. La tasa de interés se mantiene. Las reservas, perdón, los precios, el tipo de cambio se deprecia, la tasa de interés se mantiene, al igual que las reservas. ¿Por qué, muchachos? Porque el Banco Central no va a intervenir en este cambio. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, Miss. Sí, mis. Porque es cierto que están más dormidos que despiertos. Dice, ¿por qué es cierto? Acuérdense que dentro de 8 días es su examen. Empezamos a las 6:30. No se les vaya a olvidar. Ustedes me dicen cuando ya, muchachos.
Entonces, vean la diferencia, muchachos. Con tipo de cambio fijo, una política monetaria expansiva no tenía ningún impacto en la economía, nada más había pérdida de reservas internacionales. En este caso, con tipo de cambio flexible, tenemos que tiene un efecto exponenciador de la economía. Ya estamos viendo cómo aumentó el nivel de producto, aumentó el nivel de ingreso, las tasas de interés se mantienen y el tipo de cambio se depreció. Es más, muchachos, el efecto de una depreciación del tipo de cambio tiene los mismos efectos en una devaluación. Cuando tenemos una devaluación, este sería el efecto, en teoría. El problema, muchachos, es que una devaluación, nosotros ya lo establecimos, tiene efectos mucho más fuertes en una economía. O sea, una devaluación no es una depreciación, sino que hay pérdida de empleos y el Banco Central va a tener que intervenir hasta estabilizar el tipo de cambio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo cambiar ya, muchachos? Sí, profesora. Sí. Bueno, en mi caso sí. ¿Sí? ¿Todos los demás ya, muchachos? ¿No me contestan? Creo que sí. Sí, profesora. Sí, profesora, así les voy a hacer, ya les dije, les va a caer la maldición, van a ser maestros y nadie les va a contestar en clases en línea. Eso es lo que les va a pasar. Ok, ¿qué vamos a tener aquí? Esto era una política monetaria expansiva. Ahora vamos a ver el efecto de una política fiscal expansiva. Vamos a tener el mismo efecto, muchachos, va a aumentar IS. Bueno, primero voy a desplazar mi demanda agregada, aumenta la demanda agregada, todo bien bonito. ¿Por qué? Porque está aumentando el gasto de gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Aumenta el gasto de gobierno, es un componente de la demanda agregada. Por lo tanto, se desplaza nuestra IS de golpe, al igual que nuestra demanda agregada. Y nosotros ya habíamos establecido, muchachos, que un desplazamiento de la demanda agregada pues incrementa la demanda de dinero, ¿no? Ya habíamos visto que se va a desplazar nuestra, perdón, ay, ¿por qué no me queda derecha? Ahí está. Aumenta la demanda de dinero, todo muy bonito. Y ya habíamos visto, perdón, me está quedando bien esta. En este caso, muchachos, la demanda, la tasa de interés interna es mayor a la tasa de interés externa. ¿Qué vamos a querer? ¿Pesos o dólares, muchachos? Los pesos pagan más que los dólares. ¿Qué vamos a querer? ¿Pesos o dólares? Pesos. Pesos. Entonces, ¿qué le pasa a mi tipo de cambio? ¿Se aprecia o se deprecia, muchachos? Se aprecia. Se aprecia el tipo de cambio. Y si se aprecia el tipo de cambio, ¿qué va a pasar con con mi con mi balanza? ¿Qué pasa con un tipo de cambio apreciado, muchachos? Si se aprecia el tipo de cambio, ¿qué pasa con las exportaciones? Disminuyen, ¿no? Disminuyen. Exacto, disminuyen mis exportaciones, se encarecen. ¿Y qué pasan con mis exportaciones? Perdón, Se encarecen. se encarecen. ¿Qué va a pasar, muchachos? Voy a favorecer las importaciones porque son más baratas. Voy a dejar de venderle al resto del mundo porque mis exportaciones son más caras. Acuérdense, muchachos, un tipo de cambio apreciado
favorece las importaciones, encarece las exportaciones. ¿Por qué? Porque la apreciación de mi moneda hace que sean más caras los productos nacionales, pero se abaratan los productos extranjeros. Y ahí yo se los ponía en los apuntes. En teoría, muchachos, esto genera un déficit comercial. Si yo tengo un déficit comercial, ¿qué le va a pasar a mi curva de demanda agregada? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Va a disminuir? Va a disminuir. Ojo, acuérdense que esto es en efectos gráficos. En teoría, muchachos, este impacto negativo de la apreciación del tipo de cambio sobre mi balanza comercial hace lo que teníamos con la política fiscal expansiva con tipo de cambio de tipo de cambio fijo. Es un efecto de ida y vuelta. Pasé del punto A al punto B y acabé en el punto C. Lo mismo va a pasar aquí. Fui y regresé. De manera, muchachos, que ¿qué pasó con mi economía? ¿Qué pasó con mi tasa de interés? ¿Aumentó o disminuyó? ¿Qué está pasando al final? ¿Qué pasa con mi tasa de interés? ¿Cómo queda al final, muchachos? Igual. Igual. ¿Qué pasó con mi nivel de producto? ¿Cómo pasó, aumentó, disminuyó? ¿Qué pasó con él o se mantiene? Se mantiene. ¿Qué pasó igual con mis precios? Se mantiene. Se mantienen. ¿Qué pasó con mi tipo de cambio? ¿Se apreció o se depreció? Se aprecia. Se apreció. Y mis reservas internacionales, a esas ni las toqué, ¿no? En este caso, muchachos, el efecto de una política fiscal expansiva con tipo de cambio flexible, muchachos, no tiene impacto en la economía. Lo único que genera es apreciación del tipo de cambio, pero estamos viendo que la tasa de interés, los precios, el nivel de producto, las reservas internacionales no sufren ninguna modificación. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Esas son las diferencias, muchachos. Y es aquí cuando nosotros podemos analizar hasta cierto punto decisiones tomadas por nuestro gobierno. Cuando fue el modelo de 1954 hasta la década de 1980, que era el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, y que la economía mexicana tenía un tipo de cambio fijo, muchachos, el gobierno se dedicaba a gastar, 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 gastar. Y teníamos tipo de cambio fijo, 12 pesos con 50 centavos. ¿Qué le pasó a la economía? Creció. ¿Estamos de acuerdo? Es más, hasta podríamos decir que en ese momento mi oferta agregada era hasta horizontal, muchachos, porque los precios no cambiaban. Acuérdense que había inflación controlada. Del 54 al 76, la inflación fue estable, de un dígito. Entonces, eso era lo que teníamos. Cuando se acaban esos modelos, bueno, pues teníamos que, a pesar de que el Estado trataba de componer las cosas, no funcionaba. Y esto es lo que nosotros tenemos ahora, muchachos. Por eso el pelear del sexenio de Calderón con el mentado superpeso. ¿Por qué? Porque él quería tener un tipo de cambio depreciado para seguir manteniendo ese superávit de la balanza comercial. El problema, muchachos, ya aplicado en términos reales, es que la economía mexicana depende de una gran cantidad de insumos que son importados. Ya les decía yo, no vamos tan lejos con la gasolina. Entonces, pues la ventaja que podías tener por la depreciación del tipo de cambio se te acaba diluyendo pues al comprar tus materias primas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, muchachos, o no? Sí, profesora. Conste. Esto viene en el examen. Política fiscal. Les cambio el tamaño de expansiva con tipo de cambio flexible. Palabra clave, flexible. Acuérdense, eso es lo que tienen que identificar. Primero, si es
política fiscal o monetaria, y después si estamos hablando de tipo cambio, de tipo de cambio fijo, de tipo de cambio flexible. En este caso, un aumento del gasto de gobierno, que la tasa de interés interna sea mayor a la tasa de interés externa. Esto ocasiona una apreciación del tipo de cambio, lo cual impacta la balanza comercial, encareciendo exportaciones, favoreciendo importaciones, lo cual contrae, generando, vamos a poner aquí, en teoría, genera un déficit comercial, lo cual contrae la demanda agregada. Efecto final es que el tipo de cambio se aprecia, el producto, ingreso, precios, reservas internacionales y tasa de interés se mantiene. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Siguen allí o ya colapsaron? Seguimos Aquí aquí. Sí, creo que sí seguimos aquí. Sí queda claro, muchachos, esto es importante, por eso les pedí a la clase pasada que leyeran ese capítulo 9. Si ustedes se llegan a atorar o algo, en el capítulo 9 vienen todas las gráficas, y les decía, al final, en la página que les mencionaba, viene una tablita, los signos negativos, ahora sí que es cuestión de que ustedes lean su capítulo, pero viene resumido, todo esto que hicimos viene en esa tabla resumido. Se aprecia, se deprecia el tipo de cambio, el efecto sobre el nivel de producto, sobre los precios, sobre las reservas y sobre el tipo de cambio. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Para que lo puedan revisar en caso de que sigan con dudas y no quieran preguntar. ¿Estamos de acuerdo, niños? Sí, Miss, Miss. un favor. Mande, hijo. Sí, profesora. ¿Podría regresarle tantito a la presentación anterior, por favor? A la anterior, a esta monetaria expansiva. Ajá, por favor. Permítame un segundo. Ok, Miss, muchas gracias. No, ¿de qué, hijo? Entonces, hasta aquí, dudas, preguntas, muchachos. Ninguna, profesora. Ninguna. Voy a quitar el pizarrón Ninguna, profesora. y vamos a empezar con el problemario teórico. ¿Les parece correcto? Sí. Estas Sí, profesora. gráficas de aquí, muchachos, ya no las voy a repetir en qué sentido. Ahora sí que estos 4, muchachos, si nosotros revisamos, permítanme, aquí está. Dejen que abra el archivo en Word. Ya está abriendo.
Ujú. Las gráficas que acabamos de ver, muchachos, son las preguntas de la pregunta 8, 9, 10 y 11. Ajá. Ujú. Esas, las gráficas que acabamos de hacer y todo son las respuestas a su pregunta 8, 9, 10 y 11. Ujú. Y en todas van a considerar, que nuestra oferta agregada tiene pendiente positiva. ¿Estamos de acuerdo? Para que no se les vaya a olvidar. Entonces empezamos. ¿Qué representa la curva IS, muchachos? Es el ahorro Sí, en profesora. inversión. Su curva es la combinación entre tasa de interés y el nivel de ingreso de equilibrio. La pendiente es negativa debido a la relación inversa de tasas de interés. Eso es la combinación entre tasa de interés y nivel de ingreso. Ujú. Representa, acuérdense que es el ahorro y la inversión en el mercado de bienes. Acuérdense que IS representa el mercado de bienes, LM representa al mercado de dinero. Ajá. Entonces vamos a tener esto y su pendiente. Seguido, la pendiente de la curva es negativa. Acuérdense, mayor tasa de interés, menor nivel de inversión, menor tasa de interés, mayor nivel de inversión. Por eso tiene esa relación negativa. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, mis. Sí, mis. Yo nada más escucho cómo empiezan a voltear las hojas del cuaderno buscando las respuestas. Sí, las anotamos. Acuérdense, muchachos, que el problemario es a mano. Y tienen hasta el otro sábado para entregarlo. Entonces, no se les vaya a olvidar. Si veo problemarios a computadora, no se los voy a calificar. A ver, ¿qué representa la curva LM, muchachos? La LM, oferta y demanda del dinero. Exacto. Ajá. LM representa la oferta y la demanda de dinero. ¿Qué pendiente tiene, muchachos? Positiva, negativa. Positiva. Positiva. Entonces, ¿qué vamos a tener? LM igual es la combinación, porque eso sí, es la combinación entre tasa de interés, y el nivel de ingreso, pero representa el mercado de dinero. Ajá. Es decir, oferta y demanda monetaria. Su pendiente es positiva. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ajá. Hasta ahí vamos bien. Este ya está más fácil. Ajá, a ver, ¿qué es la oferta monetaria y qué elementos lo componen? Es un instrumento que se compone de efectivo más depósitos de liquidez determinados por el Banco Central y tasas de interés. Exacto. Entonces se compone del efectivo y los depósitos. Acuérdense, muchachos, esa es la diferencia con la base monetaria. Se compone del efectivo y los depósitos. Ahora, ¿qué es la oferta monetaria, muchachos? Es la cantidad de dinero que ¿qué? En circulación. Exacto, acuérdense que la oferta monetaria, muchachos, nosotros compramos muchas cosas, muchos bienes, pero no necesariamente hacemos todas nuestras operaciones con efectivo, trabajamos con el famoso cuasi dinero.
No es dinero, pero funciona como dinero. Tarjetas de crédito, débito, cheques de viajero, los bitcoins, los puntos PayPal, los códigos IQR, las transferencias de SPAY, los CODIs, todos esos muchachos funcionan como dinero. ¿Es dinero? No. No. Entonces, eso es lo que vamos a tener. La oferta monetaria es Ay, perdón, se trabó esta cosa. Ahorita jala. Ahí va. Que de repente me odia mi computadora. Oferta monetaria es la cantidad de dinero que existe, la cantidad de depósitos de alta liquidez, de instrumentos de alta liquidez que existen En circulación. Es determinada por el Banco Central. Y ahora sí, punto y coma, y se compone de efectivo y depósitos, ¿no? ¿Qué es la base monetaria, muchachos? Es la cantidad de billetes y monedas más los depósitos que tienen los bancos en el Banco Central, ¿no? Que es una Exacto. reserva obligatoria. Exacto, hijo. Aquí lo que vamos a tener es que aquí sí, es la cantidad de dinero real, vamos a ponerlo real, que existe en una economía. Y cuando hablamos de la cantidad de dinero real, muchachos, estamos hablando, déjenme ponerlo aquí, De dinero físico. de dinero físico. Aquí vamos a poner billetes y monedas. Papel, moneda o moneda metálica que existe en una economía se compone por el efectivo que está en circulación, por el efectivo y las reservas mantienen los bancos de manera obligatoria. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esa es la diferencia entre base y oferta monetaria. Generalmente suponemos que la oferta monetaria es determinada por el Banco de México, o no es suponemos, es determinada por el Banco de México, pero en función de la tasa de interés. No es que el Banco de México decida hacer más o hacer menos billetes, sino lo que hace el Banco de México, como lo vimos ahorita, es que quiero que haya más liquidez, pues bajo las tasas de interés. Si las tasas de interés son bajas, pues estoy incentivando el consumo y la inversión productiva. Si las tasas de interés son altas, lo que estoy incentivando es el nivel de ahorro. Quiero que la gente no consuma, quiero que ahorre. Y de esa manera, ¿cómo hago para retirar dinero de la circulación? Pues subo las tasas de interés. La gente debería tender a ahorrar. Ahora, nosotros también ya tenemos claro, muchachos, que un incremento en las tasas de interés no va a hacer que a nosotros dejemos de consumir de la noche a la mañana. O sea, nosotros ya tenemos patrones establecidos. Ya lo vimos con la teoría de monetarista y sobre todo con la teoría del ciclo vital y con la teoría de la renta permanente, que ya tenemos un patrón definido. ¿Está claro, muchachos? Sí. ¿Sí? A ver, ¿qué es el multiplicador del gasto? Yo Ese sí lo no lo puse, puse. No lo puse. A ver, ¿qué iba a decir Chaparrito? yo puse que es el cambio de las variables autónomas, consecuencias de alfa, creo. Ajá. Sí. Ahí va, hijo. Eso es correcto. Acuérdense que el multiplicador del gasto, muchachos, es alfa. ¿Quién era alfa, muchachos? Pues es el número de veces que va a aumentar nuestro ingreso cuando cambian nuestras variables autónomas. ¿Sí se acuerdan de eso? O dicen, más o Sí. menos.
Entonces vamos a tener que el multiplicador del gasto es la variación en las variables autónomas coma, como consecuencia de una variación en el ingreso de alfa, déjenme buscar alfa, veces mayor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto va a aumentar el ingreso? Pues en alfa veces. Ese es el multiplicador del gasto. O sea, era lo que veíamos, ¿no? De los multiplicadores, muchachos. Si aumentaba el gasto de gobierno, ¿cuánto se modificaba nuestro nivel de ingreso? Si aumentaba el consumo autónomo, si aumentaban las transferencias, si disminuíamos, ojo, los impuestos autónomos. ¿Estamos de acuerdo, niños? ¿Sí vamos bien? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Puedo subir el pizarrón o me espero tantito para que copien esas 5 preguntas hasta ahorita? Puede cambiarle. Sí, le puedo cambiar. Ok, si se dan cuenta, el problemario teórico no era tan pesado. Ahora, ¿qué es la curva de Phillips y cuál es su relación con la política económica? Recuerden, muchachos, la curva de Phillips, ¿qué me muestra? Una relación entre qué y qué variables. El mercado de trabajo y los salarios nominales. Exacto. Entonces, la curva de Phillips representa la relación entre la inflación, lo que veíamos, y el desempleo. Ahora sí que, entre mayor sea la inflación, menor es el desempleo. Entre menor es la inflación, en teoría, perdón, mayor es el desempleo. Lo que nosotros veíamos, muchachos, es que hay un equilibrio entre ese nivel de inflación y ese nivel de desempleo. Por lo tanto, ¿qué relación hay con la política económica? Si se decide disminuir el desempleo, por debajo de la tasa natural, valga la redundancia, muchachos, lo único que se genera es mayor inflación. ¿Y qué pasó con el desempleo? ¿Se mantuvo o disminuyó? ¿Disminuye? Aguas. ¿No? Tú tienes un equilibrio entre la tasa de inflación y el desempleo. Déjenme se lo pongo aquí rapidito. ¿Qué vamos a tener nosotros, muchachos? Ahí voy. Así que con mis gráficas feas. Ahí está mi gráfica fea. Acuérdense que pi es inflación y que aquí tengo la tasa, el desempleo. Yo tengo mi curva de mi tasa natural de desempleo. Y tengo la curva de Phillips, ¿no? Aquí está mi curva de Phillips. Está la curva. Me dice, mira, si tú tienes, en un principio yo puedo tener mayor nivel de inflación. ¿Y qué pasó con mi desempleo? ¿Aumentó o disminuyó? No aumentó. Aquí, en este punto, en el punto A, ¿qué está pasando con el desempleo? ¿Es más grande o más chiquito?
Acuérdense que pi es inflación. ¿Cómo es la inflación? Es más alta la inflación y el desempleo es más chiquito. Si me voy a este punto, muchachos, ¿cómo es mi inflación? Menor. Menor, pero ¿qué está pasando con mi desempleo? Es mayor. Es mayor y tengo un nivel, así como el idóneo, ¿no? Hay un nivel de inflación de equilibrio y un nivel de desempleo de equilibrio. Pero ¿qué va a pasar a largo plazo, Janet? En este caso, cuando la inflación es mayor y yo quiero disminuir el desempleo, tarde o temprano el equilibrio se va a restablecer. ¿Y qué pasa con la tasa natural de desempleo? Es la misma. Pero ¿qué pasó con la inflación? ¿Se quedó igual o aumentó? Aumentó. Aumentó. Entonces, acuérdense, muchachos, cuando el gobierno quiere implementar, una política para reducir la tasa natural de desempleo, lo que acaba generando son mayores niveles de inflación, muchachos, y nos seguimos quedando con el mismo nivel de desempleo. Nos van a matar los apoyadores del PG, pero eso es lo que está pasando ahorita, muchachos. ¿Qué está pasando con el gasto de gobierno? Está aumentando. Ajá. ¿Manera de qué? De aumentar el consumo porque estamos dando todos los apoyos que está dando el señor. Estamos porque es nuestro dinero. De los que trabajamos, allí van a dar. Le estoy dando dinero a los viejitos, que no estamos diciendo si está bien o está mal, simplemente estamos dándole más dinero a los viejitos, le estoy dando más dinero a los disque estudiantes, le estoy dando beca a los niños, estoy dando y dando y dando dinero. Está el programa de esto de jóvenes construyendo el futuro. ¿Realmente estoy disminuyendo la tasa de desempleo, muchachos, o la tasa de desempleo está aumentando? Está aumentando. ¿Y qué está pasando con la inflación? Pues se está incrementando. Entonces, aquí tenemos exactamente eso. Está aumentando el desempleo por debajo de la... Queremos disminuirlo, pero no lo estoy logrando y al final lo único que estoy generando es mayor inflación. Eso es lo que tenemos nosotros. Entonces, si se decide disminuir el desempleo por medio de la política económica, aquí vamos a ponerlo por medio de la política económica, déjeme corregir la redacción. Si se decide disminuir el desempleo, y que esté por debajo, a ver, está por debajo vamos a corregir redacción por la tasa natural de desempleo, haciendo uso de la política económica, lo único que se genera es mayor inflación y misma tasa de desempleo. Por eso, muchachos, el argumento de que el Estado no debe intervenir en la actividad económica no es... Aquí acuérdense que nosotros no tenemos blancos y negros, muchachos, sino tenemos grises y entre el gris y entre el negro y el blanco hay muchos grises. No podemos casarnos, es que esto es malo, es que esto es bueno, sino que nosotros debemos encontrar la combinación adecuada para estos modelos. Vamos a dejarle hasta aquí porque hoy sí empezamos temprano, muchachos. Ya nada más nos falta la pregunta 7 y la pregunta 12. Antes de que se me vayan, les voy a agregar lo de tipo de cambio. 13, ¿cuál es el impacto
tipo de cambio apreciado en la balanza comercial. 14. ¿Cuál es el impacto del tipo de cambio depreciado en la balanza comercial? ¿Se acuerda que vimos la clasificación de los tipos de cambio? Ujú. También eso lo tienen que estudiar. Aquí se los voy a poner. Clasificación. Perdón. Clasificación del tipo de cambio fijo y flexible. Ajá. Acuérdense en qué consiste uno de manera muy general. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, para completar su problemario? La clase que viene lo terminamos de ver. Ya vieron que son poquitas preguntas. No son muy largas. Estas 4 ya las acabamos de resolver ahorita. Nada más fíjense qué gráficas tienen que hacer y todo en la pregunta 8, 9, 10 y 11. Y esto lo estaríamos viendo la clase que viene. Igual, muchachos, empiezo a más tardar 6 y 5 para acabar más o menos esta hora. Y si no, ahora sí que si lo necesitamos, agarramos un poquito más de tiempo y terminamos de ver los problemarios. ¿Estamos de acuerdo? Para que ustedes presenten su examen de la manera más tranquila posible. ¿Sí? Para la siguiente clase también tenemos que traer resuelto ya el problemario práctico, ¿verdad? Sí, la mayor parte. ¿Por qué quiero que ya lo traigan resuelto, muchachos? Para que ustedes me digan, no le entiendo ese problema, no le entiendo esa pregunta, ¿por qué me salió esto? O sea, ya irnos sobre los resultados y no ir copiando puros resultados. ¿Les parece, muchachos? Y ahí agregamos también el ejercicio del tipo de cambio. Ok. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? No, profesora. Todo ¿No? bien. ¿Todo bien? Ahorita aunque salgan las otras preguntas sin responder, muchachos, se los voy a transformar a PDF para que lo tengan y les subo las pizarras de la clase. ¿Estamos? Sí, Órale, pues. Entonces, ya los dejo descansar, váyanse a desayunar. Si tienen dudas, muchachos, me pueden escribir hoy. El único día que no les pelo el teléfono para nada es mañana, pero me pueden escribir y les contesto. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Sí, profesora, gracias. Para servirles, que tengan un bonito fin de semana. No se preocupen, ya les paso lista rapidísimo. Yo ahorita la descargo. Cuídense Gracias, mucho. Miss. Váyanse a Igualmente, descansar. profesor. Hasta luego. Hasta luego, mis niños. Bonito fin de semana. Gracias, profesora. Bonito Bye, fin. Gracias, hijos. Cuídense mucho. Ya está. Son libres. Hasta luego, profesor. Gracias, profesora. Adiós, Gracias, niños. profesora. Hasta luego. Hasta luego.